fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de la serie de A Fondo con Amador Rodríguez Lozano y Alfredo Estrada Caravantes. Alfredo, ¿cómo estás? Muy bien, listos para comentar toda esta serie de acontecimientos que no nos van a dar tregua. Pero antes fíjate que una triste noticia, ¿no? Que siempre empezamos con estas cosas. Y por desgracia, pues estos días, estos programas hemos tenido varias. Pero esta es una que me dolió mucho porque se murió la doctora Rosalinda Guerra Moya de López, esposa de Arturo Guerra López. A ellos, sobre todo a Rosalinda y a Arturo, pues los conozco desde que eran muy jovencitos y yo también era muy jovencitos. Uh-huh. Yo fui durante muchos años secretario particular de su papá en la Ciudad de México. Ellos estudiaban medicina primeramente en la Facultad de Monterrey. El doctor Arturo Guerra López pues, era mi jefe, era director de la Dirección General de Medicina Preventiva en el Transporte, que es una... Nosotros creamos en esa dirección para determinar, ¿cómo se llama? El alcoholímetro, sí, y se estableció a la salida de las terminales y en las carreteras. Pero pues Arturo, su hijo, que es que estamos viendo aquí en la fotografía de barba, y Rosalinda, que ahí la vemos muy jovencita, muy guapa siempre, muy activa, pues estaban en la Facultad de Medicina de Monterrey, y entonces pues venía mucho a la Ciudad de México. El doctor vivía en un penthouse que le prestaban, y en los fines de semana siempre había fiesta, porque el doctor era muy fiestero. Rosalinda también le encantaba la fiesta. Arturo toca la guitarra, alguien tocaba el acordeón, y siempre había fiestas muy intensas. Después terminaron la carrera y se vinieron a la Ciudad de México, al Hospital López Mateos. López Mateos es el del ISSSTE que está en José María Rico, ¿no? Ahí, José María Rico, así sí, por ahí, Félix Cuevas, sí. ¿No? Félix Cuevas, sí, exacto. Y entonces, bueno, pues siempre, Arturo siempre se estaba quejando de que no dormía, de que eran unas friegas durísimas. Haciendo su especialidad, supongo, ¿no? Cursando su especialidad. Él para cardiólogo, la doctora para internista, y Arturo, pues con esa vena que tenía su papá, pues él también le interesó la política y fue presidente de la Asociación de Residentes. Entonces yo tuve una muy cercana relación con ellos. La tengo, hace poquito me hicieron, mi amigo Ricardo Zazueta me hizo una comida por mi cumpleaños, y me hicieron el favor de acompañarme los dos, Rosalinda y Arturo. Pero tuvimos una estrecha relación porque ella trabajó ahí. Los dos trabajaron en medicina preventiva en el transporte. ¿Te acuerdas tú del doctor José Ramírez Román? Sí, cómo no. Le mando un saludo, por cierto. Debe Mexicalense. Estar en Mexicali. Bueno, el doctor era presidente de la Comisión de Salud. De Salud. De la Cámara de Diputados. De la Cámara de Diputados. Él era muy amigo del doctor Cumate, que era el secretario de Salud. De Salud. Y algo intervino, no recuerdo exactamente, no quiero quitar el mérito a nadie, pero a la doctora Guerra la nombraron directora del Hospital General aquí en Tijuana, ¿no? General aquí en Tijuana. Y entonces eso me llevó a tener con ella una relación adicional, porque fue el 23 de marzo, yo era secretario de elecciones en la Ciudad de México. Estábamos llevando a cabo un trabajo muy interesante, que era una negociación que nos había encargado todos los partidos, donde participábamos Jesús Zambrano, Margarita Zavala y yo. Era una comisión que estábamos revisando a todos los funcionarios del entonces IFE. Del entonces IFE, porque había suspicacias. Suspicacias de que muchos eran secretarios de gobernadores.
Y a mí me dijo Colosio, tú vas ahí y lo que ellos quieran quitar, quítalo. No, Para que no haya peros. no defiendas a nadie, no te pelees. Si quieren quitar Margarita a ese, quítalo. Quieren Zambrano a este, quítalo. Y así se depuró toda la organización electoral del país. Era 1993. Me mandó llamar Durazo a su oficina. Era el secretario de Colosio, y me dijo, en ese tiempo me hablaba de usted, y me dijo, ¿qué no va a ir usted a Tijuana? No, le dije, tengo mucho trabajo. Me dijo, no, usted no puede dejar de ir a Tijuana, ¿cómo va a ser? Cuando la gira del candidato Colosio. Es la primera vez que va el candidato a su tierra y usted no está, y usted es un alto funcionario. No, muy cercano al presidente. Tiene usted que ir, aquí está su boleto, váyase. No, de verdad, no, váyase. Y me corrí, y apenas llegué a agarrar el avión, venía cargado de gente importante, ¿no? Llegamos a Lomas Taurinas y se da lo de el homicidio de Colosio. Y se llevan inmediatamente, todo esto lo voy a vincular con la doctora Guerra, no crean que perdí la noción de las cosas. Y entonces la doctora Guerra era, por eso saqué al doctor Ramírez Román, no sé si él en algo intervino para que ella fuera directora del Hospital General de Tijuana, porque el doctor Ramírez Román pues es compadre, o era compadre del doctor Guerra, y era también del grupo muy cercano a todos nosotros. Entonces, bueno, pues pasa lo de Colosio, se lo llevan en una Cherokee, ¿no? Ya íbamos nosotros atrás de ella, y bueno, había mucha gente a la entrada del hospital. Finalmente nos dejaron entrar a Ramírez Román y a mí. Nos fuimos a la oficina de la doctora, y la doctora pues estaba ya a cargo de todo, ¿no? Muy eficaz, muy eficiente. Claro, con la discreción de ese caso, pues que el candidato trae su propio equipo médico. Había muchas, ella lo dice en una entrevista que tuvo, pues había no sé cuántos neurocirujanos, no sé cuántos especialistas de todo. Era un mitin adentro del quirófano. Del quirófano. Y entonces de la oficina de ella, me presta el teléfono. En ese tiempo no había celulares. No. Bueno, sí había, empezaban, estaban grandotes, pero sí había. Sí había. De su oficina de ella me presta su teléfono y me comunico. Yo soy el que le doy la noticia al presidente, ¿no? Yo no tenía relación con el presidente Salinas, pero yo era muy amigo de Carreño, Pepe Carreño Carlón, que lo acababan de nombrar director general de comunicación de la presidencia. Él había sido diputado federal y director del diario El Nacional. Y yo escribía en el Nacional siempre con una gran generosidad. Pepe Carreño, siempre mi artículo era de primera plana. Y le hablo a Pepe Carreño y le doy la información y pues obviamente todo el mundo se paniquea y me dice, déjame, se lo digo al presidente. Le dice al presidente y me dice, no corten la comunicación, deja abierta la comunicación. Y ahí la doctora me dice desde el principio, Amador, no creo que haya posibilidades. La forma en que lo vi, los ojos que tiene, ya tiene una muerte cerebral. Tienen que entender ustedes que Colosio pues ya murió. Y ahí estuvimos, ¿no? Hasta que se dio el desenlace. Y bueno, pues eso me acercó mucho con la doctora. Yo siempre fui amigo de Arturo y de ella. Y desgraciadamente se nos fue la doctora. ¿No? El miércoles a la 1 de la mañana tuvo una complicación, ya tenía semanas con problemas serios, estaba en cuidados intensivos. Y bueno, pues como sucede en estos casos, se fue mi amiga y espero que en algún momento podamos volvernos a ver. Arturo y a tu hija les mando un abrazo
afectuoso de parte de mi familia, los queremos mucho. La doctora fue una persona muy importante. Era además directora del Hospital Excel. Era una gran profesionista, era una gran médica internista, de esos que saben mucho, que son muy profesionales y que te ayudan siempre. Y nosotros sentimos mucho su partida. También se nos fue otra gente que tiene mucho que ver con Tijuana. Usted que nos ve en la televisión y nos oye en la radio, seguramente si es de recién llegada a Tijuana no va a saber quién es, pero las personas que aquí nacieron o que tienen muchos años aquí recordarán la tienda La Marquesita, que estaba ahí en la esquina de la calle Segunda frente a la iglesia de Guadalupe. Ahora creo que hay otra Marquesita, pero está en uno de los centros comerciales. Ahí en esa tienda de La Marquesita, Alfredo, tú eras un niño, yo creo que ni nacías. Ahí vendían unos cuellos rusos negros, ¿no? Que costaban $1.99 y todos los jóvenes de aquella época, pues, los traíamos porque además eran muy baratos, la Marquesita. Bueno, pues, Salomón Cohen, ¿no? Era un personaje, Salomón Cohen, ¿no? Salomón Cohen fue dueño de Dorian's, ¿no? Dorian's fue una de las tiendas, no, es de Tomboleán. Tomboleán es ahí donde yo trabajé. A los 13 años empecé a trabajar ahí cerca del centro. En la esquina, pero Dorian's, miren, $8 los pantalones. Sí, Dorian's marcó una historia, entonces, ¿no? Nosotros, por recomendación de una persona, mi hermana y yo tenía 14 y mi hermana 13. Mi hermana entró a los 13 años a trabajar a Dorian's. Y yo a los 14 a la casa Tomboleán. Y desde entonces conocí a Salomón, ¿no? Salomón llegó a ser uno de los hombres más ricos de Baja California. De Baja California. Empezó con la Marquesita, y luego la Dorian's, y luego la Más, y luego la Bola, y luego pusieron tiendas en Mexicali, en San Luis Río Colorado, en La Paz, etc. Y bueno, pues ya para entonces las especiales de la Dorian's eran, había tumultos para entrar, porque todo lo daban al 50%, entonces tú encontrabas ropa muy barata y ropa de marca. Ellos traían todo casi de China. Y lo sé porque después mi hermana, que te digo, entró de 14 años ahí, se convirtió en una de las gerentas, viajaban al oriente, ¿no? Y compraban y traían ropa muy barata. Bueno, pues Salomón era una de las grandes figuras, siempre muy gentil, ¿no? No como los ricos de México, ¿no? Que se sienten hechos a mano. No, Salomón era una gente tranquila, generosa. Siempre que me lo encontraba, siempre me preguntaba, ¿cómo está Mari? ¿Cómo está tu hermana? Y bueno, siempre tenía palabras de aliento. Después se metió a los inmuebles. Esta plaza que inicia allí en la Sonora, en la Chapultepec. Paseo Chapultepec. Esta plaza él la hizo. Y bueno, pues ya, obviamente, dinero llama a dinero. Vendieron muy a tiempo, sé que la vendieron en $100 millones de aquel tiempo a Carlos Slim. Las tiendas Dorian's. Las tiendas Dorian's, ¿no? Carlos Slim, que es un genio para los negocios, pero tiene muy malos yernos. Se lo dio a su yerno para que lo administrara y quebró la Dorian's. Lo que no había pasado en décadas, se lo echaron. Y entonces, bueno, pues también falleció mi amigo Salomón. Su mujer se había muerto hace unos años y en segundas nupcias se casó con otra amiga muy querida, que le mando un saludo muy afectuoso, Carolina Obanel. Carolina Obanel es hija del doctor Gustavo Obanel Vallejo, quien fue presidente municipal de Tijuana. Fue
gobernador sustituto, ¿no? Y bueno, Carolina pues, puso Televisión Azteca, se casó con Carlos Bustamante, quien fue presidente municipal de Tijuana, pero bueno... Pero tuvo primero Síntesis, ¿no? El Síntesis, grupo, sí, que marcó una época también, ¿no? Una Antes época también. Entonces, bueno, Carolina, un saludo afectuoso y espero que haya pronto tranquilidad en tu mente por el fallecimiento de nuestro querido Salomón Cohen. Vamos a una pausa y regresamos. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Ay, amigos, luego hay temas que uno no quisiera tocar, pero pues obviamente que están en el ambiente. Este tema tan bochornoso de Alito y Noroña, pues la verdad es algo muy terrible, pero lo tenemos que comentar. Miren, cuando se le pregunta a la gente cuáles son las instituciones que confía, la primera institución que confía es en el Ejército. Sigue siendo una institución muy confiable para el pueblo de México. La segunda, que era confiable, pero después, como dices tú, del padre Maciel, quién sabe, ¿no? Y de las cosas que han sucedido era la Iglesia. Y en tercer lugar, muy abajo, el Poder Legislativo. Y en último lugar, los partidos políticos. Esa es la estima que tiene la gente de las instituciones. Entonces, desgraciadamente, el Poder Legislativo, yo lo llamo la casa de la política, porque ahí se confrontan los proyectos, las ideologías, las discusiones, las ideas, pero debe haber pues tolerancia, debe haber respeto, debe haber normas que regulen la contienda, porque si se falta el respeto, si ya no hay normas que regulen lo que digo y yo puedo decir cualquier cosa y el otro me contesta con cualquier cosa, pues nos estamos acercando muy cerca de la violencia. De la violencia, ¿no? Sí, es que también algo que a veces se nos olvida, bueno, a uno no, pero a la gente se le olvida a veces que la política es pasión pura. Y ahí en el Congreso, ahí como dices tú, están cara a cara las distintas formas de ver cómo es la sociedad. Entonces, si tú le preguntas a alguien de X partido que te describa cómo es la sociedad, y luego le preguntas lo mismo a una persona que tiene ideas de otro de los partidos, pues parece que te están hablando de mundos distintos. Y ahí en el Congreso están cara a cara, frente a frente. Pero es muy importante los coordinadores, ¿eh? Si sí, los claro. coordinadores no son gente con visión política, con serenidad. Tienen que ser estadistas, Tienen pues, que ser ¿no? estadistas. Entonces es lo que está faltando, cuando menos en el Senado, ¿no? Miren, ha habido muchos incidentes en el Congreso. Había un diputado de Jalisco, un chaparrito, muy peleonero. Y un día se subió a la tribuna y le dijo a Juan de Dios Castro, yo soy tu padre, ¿no? Y entonces, bueno, el líder de la Cámara, que era Fernando Ortiz, lo mandó a llamar, Chavero se llamaba, diputado Chavero. Y le dijo, oye, Chavero, pues esto no está bien, que digas eso. ¿Por qué no aceptas, te subes y le ofreces una disculpa? ¿No? Y entonces, claro, porque ese es el trabajo de los ese es el coordinadores. trabajo de los Sobre todo el coordinador de la mayoría, ¿no? Sí, de la que es el que le mayoría. interesa que todo trascienda en el mínimo ánimo. Como te digo, el armonía. coordinador de la mayoría tiene que buscar que las iniciativas del presidente que salgan se de ahí. salgan y salgan bien. Que salgan Si con no, el mayor apoyo pero posible. bueno, ya dijimos que Adán no es el adecuado. Es un muerto que sirve, dijo por ahí un columnista. Pero bueno, entonces esta anécdota termina con
le dice entonces el diputado Chavero a Ortiz Arana, sí, con mucho gusto lo hago, líder. Por tratarse de ti voy. Y se sube a la tribuna y con gran ingenio le dice, pues con la novedad, diputado Juan de Dios Castro, que se acaba usted de quedar huérfano. Bueno, hasta gracia hay que tener para esas cosas. Toda ¿no? la Cámara se distendió, ¿no? Se Pues, rió por el ingenio del Chavero, que ofreció disculpa, pero lo ofreció de una manera ingeniosa. Y siempre ha habido debates. Mire, Juan de Dios Castro, que era una gran figura, la última vez que yo me lo encontré en el aeropuerto casi chilla cuando me da un abrazo y nos peleamos muy fuerte. Sí, porque era muy vehemente Era para muy sus vehemente. discusiones, el debate, ¿no? Había apasionado también. el gobernador que después fue gobernador de Aguascalientes, Barberena, se subía a la tribuna y decía Juan Castro y Juan Castro. Y entonces Juan de Dios desde abajo le pidió la pregunta, dice, Juan de Dios. De Dios. Y entonces le contestó desde la tribuna Barberena, dispénseme, diputado, pero yo no miento el nombre de Dios en vano. Y la Cámara, pues, reconoce la inteligencia. Claro, el ingenio y el buen humor. Y el ingenio y el buen humor. Pero aquí lo que estamos viendo es una degradación. Pleito de callejón, ¿no? Es una degradación de la política. Sí, exactamente. ¿No? Ahora, para que haya pleito, Alfredo, Sí, se necesitan. se requieren dos. ¿Verdad? Sí, exactamente. Y yo aquí hay que volver a los temas que hemos platicado. O sea, yo personalmente, y lo sabes, y aquí lo he mostrado, yo he mostrado mucha... Sí, pues, la tú verdad, eres admirador de... sí, la verdad, Noroña. a mí me han parecido muy atinadas muchas de sus posturas, porque lo sigo hace 10 años, por lo menos, antes de que volviera a ser diputado en el 18. Y me parece que muchos de sus análisis son atinados, ¿no? No, y es muy Y talentoso. ha conectado él muy bien con el electorado que lo ve porque tienen un Pues número muy ahora grande. sabemos que cobra por el YouTube. Ya lo sabíamos, él No, yo mismo lo lo sabía, decía, pues, yo ¿no? lo Pues, sabía. o sea, pues tiene tantas, porque lo va diciendo a lo largo de sus videoconferencias. Pero fue un error haberlo puesto ahí, en la presidencia de la Cámara. Como decías tú en alguna ocasión que hablamos de ese tema, él tiene muy buen perfil, pero es polemista. Claro, es un polemista. Es un polemista. Está destinado a enfrentar a la oposición. enfrentar a la oposición, ¿no? Que sí. siempre debe haber esos perfiles, ¿no? El mismo Juan de Dios Castro en el PAN era así también. O sea, siempre los partidos deben tener gente muy vehemente, muy Yo en la Cámara de articulada. Diputados era el diputado que me subí como 100 veces a la tribuna. Exactamente, tú Pero ya cumplías. como senador, Juan de Dios Castro y Jiménez Ramos le dijeron a Fernando Ortiz Arana, Fernando, si Amador va a ser el negociador por parte del grupo mayoritario, te pedimos un favor, no lo mandes a polemizar para que no... Porque el polemizar en la tribuna es lo más cercano a una pelea muy civilizada, que es con argumentos, pero es muy apasionado eso. Y es muy bueno, Noroña hace bueno por eso. Entonces no puedes poner a tu centro delantero, que además es medio sucio para jugar, como el árbitro del partido. No, porque Ahí es donde no se ha entendido que el presidente de la Cámara no es el coordinador parlamentario. Por eso lo puse yo por ahí en un escrito que hice. El coordinador parlamentario tiene la obligación de que saquen que ganen siempre, ¿no? Y que saquen las cosas de la presidenta. El presidente de la Cámara tiene que conducir el debate de tal manera... con la mayor armonía posible. Armonía posible. Si se sale poquito de lo que está estipulado, hágase tonto y dele chance. Claro, ¿no? sí, tiene que buscar la forma de que salgan las cosas y con la mayor armonía posible. Pero lo que me parece que ha hecho muy mal Fernando Noroña es en la tribuna fungir como el árbitro de las discusiones y luego después, dando entrevistas, fustigar a la oposición, pues como el árbitro lo acaba de ver que ha publicado unos videos o ha dado una conferencia de prensa en el que fustiga, a veces con razón, pero no es el papel. O sea, no puedes llegar otra vez a ser el árbitro porque ya de entrada ya están enfurecidos varios de la oposición. Pues, Gerardo, pues es un golpeador, ¿no? O sea, todo lo que le hicieron a él, lo hace él.
Lo ha hecho Hay él, yo conozco 3 presidentes, Francisco Arroyo, Emilio Choaifet, Porfirio Muñoz Ledo, a quien los 3 se enfrentó ellos como presidentes de la Cámara y él como legislador. le negaron la palabra. Hubo en una ocasión, ¿no? Donde Fernández Noroña no era parte de la permanente y quiso pedir la palabra. Le dijeron, dispénseme, pero la permanente es solamente para los miembros de la permanente. Usted no es miembro de la permanente, no le puedo dar la palabra. ¿Por qué no me la puede dar en ninguna parte? Yo soy diputado, bueno, no, etcétera, etcétera. Entonces, él, pues desgraciadamente, es su estilo. Ahora, Alito, pues es un porro. Pues sí, ese sí, No, o sea, desde que Alito es presidente del partido, viene en caída pues libre el PRI, se han ido muchos Priistas, militantes distinguidos, porque pues Alito es una gente de confrontación, de pelea, pues no quisiera usar la palabra porro, pero pues es una gente que usa la violencia como forma de Sí, violencia verbal, y ya vemos ahora que también física, ¿no? O sea, no solamente la verbal, ¿no? Entonces, yo tengo una tesis. Tengo una tesis que explica por qué Alito se está comportando por qué así. Alito se está comportando como se está comportando. No es mía, pero me la hice ella mía. Alito trae problemas muy serios con Campeche. Ahí le están acusando penalmente de más de 200 millones de pesos, una cantidad bastante grande de escandalosa. dinero. Sí. Y lo más probable es que sea la verdadera causa por la cual haya desafuero. Vamos a una pausa, ya se me acabó el tiempo. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Estaba empezando a elaborar una tesis. Miren, la demanda en contra de Alito es por más de 4,000 millones de pesos en Campeche, ¿no? Es mucho dinero. Y todo parece indicar que va a proceder. Y si procede, pues va a proceder el desafuero. Y no por como dijo la Ernestina Godoy, porque todas las lesiones, por las lesiones de este último altercado son o agresión. Esas son vaciladas, la verdad. Y son cacahuates. Son los 4,000 millones de pesos es el problema. Él ya sabe, él ya supone, porque no es tonto, y por eso está yendo a los Estados Unidos. Acaba de ir ya van 2 veces que va, ¿verdad? Van 2 veces que va. Se acaba de reunir con el FBI, con legisladores republicanos, y dice que que hay un narcogobierno y eso. Y ahora ya pidió intervención, ya que lo protejan. Pues el que debería pedir que lo protejan es Noroña. Sí. ¿No? Y él ya pidió que por favor lo protejan, que el mecanismo de protección medio grotesco todo eso, ¿no? Porque trae guaruras, hombre. Pues si el PRI tiene mucho dinero y trae blindados, entonces ya, es querer vernos cara de tontos. Entonces está preparando su salida. Está preparando para que de repente diga, en México ya no puedo vivir porque tengo miedo a que me maten. Y el gobierno de Morena es un gobierno que no me protege, y entonces me van a castigar. Entonces pido asilo político a los Estados Unidos, y tengan la seguridad que Abuelito se va a ir a los Estados Unidos, no me va a fallar. Puede ser, sí tiene algo de sentido, porque sí es de llamar la atención. Yo pensaba originalmente, pero ahora que lo mencionas, tiene sentido eso. Yo pensaba que su afán por provocar, porque esa es la palabra, por provocar todas las sesiones, más allá de que debe haber algo ya personal entre Noroña y él, pero su afán de estar provocando un poco como lo hace Lili Téllez, que esa es otra historia, yo pensaba que era para cuando se vaya a votar todo este tema de su desafuero y eventual llevada a la justicia por todo ese dinero que dicen que desapareció cuando era gobernador de Campeche. Yo pensaba que era simplemente para él enarbolar
ha hecho la oposición últimamente, decir, están persiguiéndome por mis posiciones Sí, políticas. pero ¿qué se gana? De todos le quitan el juego, lo meten a la cárcel. Exactamente. Ahí es donde la teoría que tú tienes pues tiene sentido, ¿no? Quiere ver. Quiere salvar el pellejo. Y luego, mientras tengamos esta actitud en los Estados Unidos, veo que dice el senador Ted Cruz que no nos quiere, es tejano, los tejanos no nos sí quieren. tienen ¿no? una historia. Hay una historia porque nos contra robaron. de México. ¿Por qué no confían en nosotros, maestro? Porque nos robaron el territorio. Entre otras cosas. Entre otras cosas, se quedaron con el territorio. Dice que Henry Kissinger, fue secretario de Estado. Poderosísimo secretario de Estado. Lo mismo que es ahorita Marco Rubio, ¿no? Nada más que el otro era nada más que Kissinger había sido profesor de la escuela de gobierno de Harvard. y era un genio, ¿no? Entonces decía Kissinger, miren, ser enemigo de los Estados Unidos es peligroso. Es peligroso. Pero es más peligroso ser su amigo. Es aliado y amigo. No, Sí. pues con esos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Pues ¿por qué? Pues porque desconfiamos de ellos. Y curiosamente, los últimos años, antes de la llegada del presidente Trump, sobre todo esta segunda vez al gobierno, había habido bastante, entre paréntesis, armonía entre los gobiernos de los dos países. A mí me daba la impresión que están tan intrínsecamente vinculadas las economías que ya los americanos dicen, bueno, pues los mexicanos a lo mejor no son nuestros grandes aliados, pero las economías nos ayudan a hacer mucho dinero, lo cual es cierto. Y yo pensaba que eso era lo que estaba provocando que ya no hubiera exabruptos en los gobiernos de los países. Claro, llega el presidente Trump en su segunda administración. Y otro también tiene que ver porque allá internamente el tema de la migración ilegal, como le llaman ellos, es un tema que apoya buena parte del electorado de Estados Unidos, sobre todo el que apoyó a Trump, y entonces empiezan otra vez todos estos temas de por lo menos verbalmente estar hablando mal de México, de las autoridades de México, y en este contexto es donde Alito va a decir, bueno, pues de aquí me voy a subir, ¿no? O sea, aquí me subo, me pongo también a criticar y a denunciar el narcogobierno y todo esto, y eventualmente eso es lo pues que... Es que hay mucha gente ahorita que no quiere a México. No. La Pam Bondi, la jefa del Departamento de Justicia, no nos quiere. La secretaria de Seguridad Nacional no nos quiere. El Rubio nunca nos ha querido. Sí, desde que era senador. Sí, porque él es parte de un grupo de hispanos que ha sido el consentido históricamente en Estados Unidos, ¿no? De los cubanos. El Cruz tampoco nos quiere. Toda la parte esta de Tejana nunca nos han querido, aunque hay muchos tejanos y hay mucha gente de Texas que tiene una simpatía extraordinaria por México. Acuérdate que cuando tuvimos el Tratado de Libre Comercio, nunca los tejanos estuvieron siempre en contra. Fue los de Colorado, fueron los de Arizona, fueron los de California, los legisladores los que nos apoyaron, pero los de aquel lado siempre estuvieron en contra. Entonces, bueno, pues hay condiciones para que Alito pueda ser exitoso y se vaya a... Creo que le haría un favor al país, ¿no? A veces quieren echar. Le haría un favor al PRI porque necesitamos una oposición... Eso es lo más patético mejor. de toda esta historia, ¿no? Que el PRI, un partido tan importante para la historia de México, esté viviendo estas horas con esa dirigencia, ¿no? Fue un importante... A quien le gusta la historia, esté de acuerdo o no con lo que fue o ha sido el PRI fue una pieza en la historia de México muy importante, con sus métodos y lo que sea, ¿no? Pero que ese partido esté viviendo estas horas con ese dirigente es una cosa muy triste, la verdad. Muy pues triste, realmente ya no existe ese partido. Veo yo ahí a la gente que participa, muchos los conozco. Manuel Añorre fue compañero mío de la universidad, estudiamos juntos la carrera de Derecho, y cuando fuimos diputados juntos, Manuel era quien me ayudaba, y cuando yo coordinaba el piso en la Cámara de Diputados, Manuel me hacía el favor de ir a reuniones a las que yo no podía ir. Entonces, pues es una lástima, independientemente de que ha habido errores de muchos priistas, pues sí, fue un partido que
ayudó a la construcción del México moderno, pero hoy ya no es nada de lo que fue. No es nada, no queda nada. Y lo que vimos en la Cámara de Senadores, pues es vergonzoso, de los dos lados, ¿eh? Pues sí, volvemos a lo mismo, eso de ¿no? inventarle, el ponerle un cabestrillo al colaborador de... Que luego se lo quitó y salió corriendo. No, pero le ponen un collarín. Si se ponen un collarín, pues se supone que estás mal del cuello. De las Y no te cérvicas. cuelgan de allí el Claro. brazo. Pues, ¿cómo? Pues si te está haciendo efecto en las vértebras. Eso también, ¿qué necesidad tenemos? Por eso es que la gente reacciona. Como dice Jaime Bonilla, pues la gente está en contra nada más porque tiene razón. Nada más porque tiene razón. ¿Verdad? Pequeño detalle. Pues nada, mire, tenemos una gráfica. Yo lo he dicho muchas veces aquí. ¿No? Muchas veces lo he comentado. La mayoría de las personas del país no confía en los partidos políticos. Claro. No confía en los políticos y cree que todos somos iguales. Hay una gráfica que ahorita vamos a sacar donde el 62% de los mexicanos, ¿no? No confían en los partidos políticos. Del total del 100, solamente el 21% ese verde confía y el 17% no respondió. Fíjate nada más qué terrible. Y yo siempre he estado sosteniendo desde hace muchos años, ¿no? Por ahí debe haber escritos míos sobre esto, que los partidos políticos todos nos estamos peleando el 38% o el 30%. Entonces, cuando dices que Morena sacó el 40 o el 42%, no es del 100% de la lista nominal, sino de ese 40% que creen los partidos políticos. No sé si me expliqué. Lo que quise decir es que la mayoría de las gentes no participa de los partidos políticos y están en contra. Y si viene alguien y trabaja ese 62%, se va a convertir en un antagonista formidable. Desgraciadamente, pues todos los partidos políticos se pelean el 38%. Y de momento no se ve, No. insisto, en la oposición no se ve nadie que tenga siquiera No hay grandeza de miras. por eso. Y es una pena, ¿eh? Porque un país sin oposición también tiene sus problemas, Sí, ¿no? claro. La oposición. Vi unas declaraciones del presidente del PAN y dice, pues no nos dejan más que la violencia. Fíjate nada más, ¿no? O sea, Manuel Gómez Morín se ha de estar. la falta de análisis de lo que está pasando. Pues bueno, lo que este gobierno no nos deja no es más que la violencia. La violencia. O sea, como se ponen intransigentes, pues entonces vamos a estar violentos siempre. Pues bueno, pobre país, pobres políticos, tienen razón en rechazarnos porque ese tipo de políticos no debería de existir. ¿Dónde está, como dices tú, los grandes panistas? Sí, todavía, a la década de los 80s y 90s hubo muchos políticos del PAN y de la izquierda también que con su actitud pues fueron poco a poco cambiando las cosas en este país. Si no hubiera esa oposición, pues seguiríamos con el mismo sistema que tuvimos por tantos años, ¿no? Y ese tipo de perfiles no se ven. Es patético, es muy triste que en México la derecha, quien más está en los medios por la derecha, sea una senadora como Lili Téllez. Lili Téllez sea Hazme la favor. referente. Ella es la referente de la derecha de en la este momento, derecha, ¿no? sí. Es una cosa tan triste y preocupante, insisto, porque a ver... Sí, porque nunca plantea... No, nunca propuesta, plantea nada. propuestas, Ella va a romper todo. Nunca hay una tesis ideológica, nunca dices frente a lo que quiere Claudia Sheinbaum, esto es más, con Pemex deberíamos de hacer esto, en materia de salud deberíamos de hacer esto y esto y esto y esto funciona mejor. No, es solamente destrucción, es solamente reírse, changoleón, Sí, es solamente enlodar al gobierno, ¿no? Enlodar. Y es una pena porque el trabajo de la oposición en cualquier parte del mundo, en cualquier democracia, debe ser el presentar opciones, ¿no? Es decir, no, lo está haciendo mal el gobierno. Lo que deberían de hacer es esto otro. Eso es el trabajo principal. Obviamente hecho de muchas maneras, ¿no? También ahí cabe pues la pasión, lo que sea.
Pero si no hay nadie en la oposición que presente una alternativa a lo que está pasando, pues entonces también está mal eso, está mal, incluso hasta para el gobierno, porque el gobierno lo que debe de hacer en cualquier parte es escuchar lo que está diciendo la oposición, de las críticas a lo que está haciendo el gobierno, y bueno, pues ahí ir enderezando el rumbo. Pero ¿qué hace el gobierno actualmente? ¿Qué va a escuchar? Que todos son narcogobierno, que no, pues no hay nada ahí que rescatar, ¿no? Es una pena, eso también. Ahora, pues yo no coincido tampoco con la tesis que dice, tampoco coincidió la presidenta Sheinbaum, que dice, eso lo dijo Noroña también. Noroña dijo, es que la oposición va a surgir de propio Morena, No, hombre. ¿no? Es como diciendo, pues va a pasar lo que ha pasado en otros partidos políticos, se van a pelear adentro. A pelear adentro y entonces ahí va a surgir. No, porque por lo menos tienen la misma forma de pensar. Y entonces, ¿qué van a decir cuando si es que eventualmente... Cuando hay grietas adentro que forman una verdadera oposición, es por cuestiones de ideología, de metas. Y yo no he visto a nadie en Morena que esté criticando nada en el gobierno. Por lo menos no a ese grado, ¿no? Yo sí creo que hay que tomar algunas medidas importantes. Por ejemplo, una de las cosas que la ley ordena, ¿no? Ahorita a ver si tenemos tiempo, nos vamos al tema que hemos postergado mucho, el de la ley. Pero una de las cosas que la ley electoral ordena es que todos los partidos tengan un órgano de difusión ideológica, ¿no? Y ese órgano de difusión ideológica, pues debe ser eso, análisis y divulgación de su ideología. Yo no he visto que Morena tenga uno. El PRI lo perdió. Sí, ahorita si tú preguntas qué ideología tiene el PRI. ¿Qué ideología tiene el PRI? Ya no es la de la revolución, ¿eh? Los golpes, empujones. No, ya no es la de la... No, ya la revolución ya no suena, ni siquiera los mismos priistas hablan de eso. Bueno, aquí yo acabo de ver en Tijuana que 17 priistas mandaron su carta de renuncia. De renuncia al PRI y que la oficina del PRI en Tijuana pues está cerrada. Y cuando pasas da una vergüenza, ¿no? Pero también pasas en Mexicali y lo que antes era ese edificio del PRI pues estaba abandonado. Y a un lado lo que era la central la CNC, ¿no? La CNC, ¿no? La CNC. No, hombre. Una pobreza y abandonado, ratas, pero de bichos, no. Sí. Entonces, pues hay que... Y yo creo que también el caso del PAN a nivel nacional están ciclados porque la dirigencia actual, aún ante muchos ojos de panistas importantes, es muy cuestionable por todo lo que algunos de ellos tuvieron que ver o han tenido que ver con el famoso cártel inmobiliario de la Ciudad de México. No, y ahora ¿no? el Huachicol, donde involucran al hermano de uno de ellos. No, involucran en el Huachicol al intocable, ¿cómo se llama? Rufo. Ah, bueno, Rufo también. A Rufo sí. lo involucra porque él es el presidente de esa... Y es lo que hemos platicado, que uno de los grandes problemas que tienen es, por lo menos, si no es, esos dos partidos de la oposición, es que tampoco tienen caras frescas. Son los mismos que han estado ya hace tiempo y por lo mismo muchos de ellos traen esqueletos en el armario y no les da chance siquiera presentarse Pues como una visión fresca. Pero bueno, pues ahora sí que es problema de... Dime cuál es la clase política de Morena. No, es muy heterogénea. No, es decir, ahí el problema de Morena A ver, que... aquí en Baja California, ¿cuál es la clase política? Ya no te pongo a nivel nacional para que no... Pues yo creo que a nivel nacional habría más de dónde... No, aquí, ¿cuál es la clase política de Morena? Yo no la veo. Yo no la veo. Es decir, está desde el gobierno. Obviamente la desde cabeza de la clase política es Marina del Pilar. Claro, desde el gobierno, ¿no? Marina del Pilar es la cabeza política. Los presidentes municipales son la clase política de las ciudades, la que hay en los municipios. La que hay en las ciudades. ¿Cómo se llama? El Netzahualcoyo, de Mexicali. De Mexicali, esa es la clase política. El presidente del Congreso, ese que se peleó recientemente con la dirigencia de Morena, porque él sostiene que él es el primer representante del grupo, ¿cómo se llaman? LGBT. Y de Morena le dijeron, no, eres el cuarto o quinto, no eres el primero, ¿no?
Sí, no hay, eso sigue faltando, pero yo creo que Morena se puede dar ese lujo porque Anesa Jáuregui. Y Julieta pues sí, es quien aparece como es la una clase de las, política de Morena. Sí, esa es la encarnación No, pues, de la clase no. política. El futuro del Estado está asegurado, ¿eh? No, En manos de Lutero sería. el futuro del Estado, no, Sí. hombre, nos va a ir, vamos a llegar a ser como Canadá, o como Pues el sí. Estado de México, ¿no? Más probable. Así un Estado bien rico, con mucho dinero, con funcionarios bien eficientes. Pues ese es el problema, amigos. No hay realmente una clase política, y no hay una clase política porque quien está en el poder, pues no se ha preocupado por hacer una clase política, ¿no? Pues sí. En fin, ya se nos acabó el tiempo. Yo quería empezar con la reforma electoral. No voy a empezar que le tengo miedo de la reforma electoral. Es uno de mis temas favoritos, pero ya se nos acabó en los distintos temas que tocamos hoy. Espero que hayamos logrado entrar a fondo a algunos temas. Les damos las gracias por su atención. Acompáñenos la semana que entra, donde les prometo que ahora sí, salvo que surjan cosas en la semana que siempre sucede, vamos a tocar los temas claves de la reforma electoral, que pues después de los golpes entre Alito y Morena y Noroña, pues ya nadie habla No pinta. Ya no pinta la reforma. Sí. Gracias, amigas y amigos. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano.